Dios espera de nosotros es que nuestra vida sea una razón para que otros crean. Que de la misma manera en que cuando Dios se acerca a nuestra vida cambia. Que otras vidas puedan cambiar por estar en contacto con nosotros. Que esa vida que un día recibimos de Jesús la podamos compartir con otros. Que el día que lleguemos a la eternidad, aunque sea uno, se nos acerque a agradecernos que conoció al Señor, que se afirmó en sus caminos, que vivió para Él y que ahora disfruta de la eternidad por algo que tú hiciste, por algo que tú dijiste, por la manera tuya de vivir. Porque créanme, todas las cosas que uno alcanza en la vida, cuando llega a la eternidad, palidecen y ya nada importa, excepto el bien que hiciste a otros. Pero hay obstáculos para nosotros lograr eso. Y aquí quiero hablar un poco de la realidad social nuestra como pueblo. La mayoría de nuestros niños, 18 años o menos, se están criando con un solo padre, usualmente la madre. Si hay una tragedia que nos golpea como pueblo, es el divorcio. ¿Por qué no importan las razones que papá y mamá tengan para separarse? Los niños no entienden. Y no hay situación más cruel en la vida que un niño tenga que escoger entre papá y mamá. Así que más allá de las razones que nosotros podamos dar, al final del día, nuestros niños sufren. Y más allá de las razones que podamos tener como líderes para tener diferencias unos con otros, nuestros hermanos sufren, la iglesia sufre. Así que hoy quiero discutir con ustedes lo que yo llamo un estudio de caso. Un estudio de caso es cuando en la medicina usted hace un reporte de un paciente en particular. Porque es importante que nosotros entendamos que la enfermedad no existe. Existe gente enferma. Y cada persona es un caso en particular. La Escritura, si algo hace, no es darnos información acerca de Dios, para que nosotros conozcamos a Dios en términos de conceptos, sino que nos muestra a Dios interactuando con los seres humanos. Si algo hace Jesús, es que nos encuentra en el lugar en que estamos. Y esto es bien importante, hermano, porque debe ser un ejemplo para nuestro acercamiento a los demás. Cuando usted va a las Escrituras y usted mira cada vez que el Señor se acerca a alguien, usted se da cuenta de que no le tira el rollo, no le presenta las 4 leyes de salvación de entrada. Se las presentará en algún momento, pero lo primero que busca es conocer la persona, conocer cuáles son sus conflictos, conocer cuál es la manifestación de la realidad de que está lejos de Dios. Y respetando esa realidad, entonces es que le comunica el mensaje de salvación. Y eso es bien importante. Porque a lo mejor cuando usted sale a hacer evangelismo, usted le puede hablar de manera bien superficial a 10 personas
o puede hablarle de manera significativa, importante a una persona. A esa persona a quien usted se interesa en conocer sus circunstancias particulares y no que sea una rayita más en su Biblia de alguien a quien usted le habló para cumplir con una función. Así que en esta mañana quiero que me acompañen en el estudio de la relación entre Bernabé y Saulo. Así que los invito a que vayan conmigo al capítulo 13, versos 1 al 5 del libro de los Hechos. Yo no sé cuántos de ustedes saben cuál es el nombre en griego del libro de los Hechos. Es praxis. Praxis. En filosofía se habla de la teoría y de la praxis, de los conceptos y de la práctica, de cómo se viven estos conceptos. Y el libro de los Hechos habla de eso, de cuál fue la manifestación del Espíritu Santo en la iglesia primitiva. Y es importante porque dentro de los 9 puntos está volver a los tiempos de la iglesia primitiva, que realmente no es otra cosa que tener a la iglesia primitiva como ejemplo de práctica de fe. La iglesia primitiva tuvo 2 características fundamentales: dependencia total de Dios y llenura del Espíritu. Y sin otro recurso que ese, estremecieron el mundo antiguo. Probablemente, si queremos volver a estremecer nuestra sociedad, tenemos que depender de Dios totalmente y de su Espíritu. Así que en el libro de los Hechos nos dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger Negro, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ahí comienza la historia. Vamos al capítulo 15 del libro de los Hechos, verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Eso es el capítulo 4, en el verso 41 del capítulo 15. Y la pregunta que uno se hace: ¿cómo es posible que 2 hombres que habían escuchado la voz de Dios para trabajar juntos, en un momento dado decidieran separarse?
¿quién tuvo la razón? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. ¿Quién era Bernabé? En Hechos capítulo 4, versos 32 al 37, se nos habla de algo que ocurre en la iglesia primitiva, y es que se da esta solidaridad tan grande que la gente empieza a vender sus propiedades y a compartirlas con la iglesia. Y eso hacía que nadie tuviese necesidad de ninguna cosa. En el verso 34 del capítulo 4 dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Recientemente murió un pastor que fue obispo de la Iglesia de Dios de la Profecía. El obispo Reyes. Cuando comenzó este ministerio, estoy hablando de 1972, no tienen que levantar la mano los que no habían nacido. Los viernes por la noche nosotros íbamos básicamente a 2 vigilias. Una que se daba en la iglesia pentecostal MI en la calle, en la avenida Américo Miranda, el pastor Arcelio Valentín, y otra que se daba en la Iglesia de Dios de la Profecía en Buen Consejo. Salíamos de la vigilia como a la 1 de la mañana con un hambre espantoso. Nos metíamos en una pizzería que había allí en la entrada de Villanevares. Señores, y para aquel entonces teníamos 16, 17, 18 años. Y todos éramos unos pelados. Y hacíamos un serrucho. Y los que tenían más aportaban más, y los que teníamos menos aportábamos menos, y los que no tenían no aportaban, excepto el hambre. Y nos sentábamos en una mesa y ya esa gente nos conocía, y era pizza y refresco para todo el mundo a la 1 de la mañana. Para aquel entonces no existía el reflujo. Y de hecho, para el dinero que nosotros pagábamos, ellos nos daban más. Y todos compartíamos lo que teníamos. En aquel entonces en la catacumba lo que habían eran 3, 4 carros, así que cada carro tenía que meter 8 o 10 personas. Pero sentíamos que tuviésemos más o tuviésemos menos, lo que teníamos era para el servicio de Dios. Fíjense el verso 36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Tan temprano como en el capítulo 4 del libro de los Hechos aparece Bernabé. Pero ese no era su nombre, ese fue el apodo que le pusieron. De la misma manera que Jesús le puso Pedro a Simón, pues a este José le pusieron de nombre Bernabé. ¿Qué nos dice la Escritura? Que era un individuo desprendido, pero también nos dice que era judío de la tribu de Leví, conocedor del sacerdocio, y que había nacido en Chipre. Esta es la primera mención que se nos hace de Bernabé en las Escrituras.
Lo próximo que la Biblia nos dice es el revolú de Ananías y Zafira. Para ponerlos en contexto. Un poco más adelante tenemos la conversión de Pablo, de Saulo en aquel momento. En el capítulo 9 del libro de los Hechos, fíjense lo que se nos dice. Cuando llegó a Jerusalén, hablando de Pablo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pensaban que Pablo era un infiltrado. Que este asunto, santo, que este asunto de decir que se había convertido realmente era una estrategia para llegar a los líderes y meterlos presos a todos y desarticular la iglesia, ¿verdad? Cualquier semejanza con las películas de James Bond, pues. Pero yo quiero que usted entienda eso. Oye, cuando tú miras el relato del libro de los Hechos de la conversión de Pablo, en aquel momento Saulo, su vida corrió peligro en Damasco. Lo querían matar. Pero cuando llega a Jerusalén, la gente tenía tanto miedo que sencillamente no le creían. Verso 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Bernabé es el que introduce a Pablo en el círculo de los apóstoles, en el liderato de la iglesia en Jerusalén. Bernabé le cree a Pablo y pone su palabra como garantía de que la experiencia que Pablo ha tenido es verdadera. Y de momento tú te empiezas a dar cuenta cómo Bernabé se empieza a involucrar en la vida de Pablo. Capítulo 11 del libro de los Hechos. Después de la muerte de Esteban, después de la persecución que se desarrolla, después que la iglesia que está en Jerusalén se riega, en el verso 19 del capítulo 11 dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y qué es lo próximo que ocurre? Y enviaron a Bernabé para que fuese hasta Antioquía. Bernabé se había ganado la confianza del liderato de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Verso 23. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Verso 24. Diagnóstico del carácter de Bernabé: porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. La intervención de Bernabé en la iglesia de Antioquía hizo que la gente se convirtiera, que la gente creciera en el Señor, que la iglesia creciera. Esta es la estatura del hombre del cual estamos hablando. Pero el próximo versículo nos muestra que aquel acercamiento que Bernabé había tenido a Pablo no había sido incidental, que se había desarrollado una relación de respeto, de reconocimiento a la espiritualidad de Pablo y que se habían hecho amigos. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole, le trajo a Antioquía.
estamos hablando del individuo que te invitó a la catacumba. Estamos hablando del individuo, Jorgito, que te presentó a Goyi. ¿Ok? Estamos hablando de un amigo en el Señor. Pero no de un amigo carnal. Estamos hablando de un hombre espiritual, de un hombre que da fruto, de un hombre que en reconocimiento de ese fruto lo envían a manejar lo que está ocurriendo en la iglesia en Antioquía. Verso 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Está hablando en plural. Se congregaron son Bernabé y Pablo. Enseñaron son Bernabé y Pablo. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bernabé llega a Antioquía, ve lo bueno que está pasando y lo quiere compartir con su hermano Pablo. Verso 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, profetas de verdad, ¿saben? Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. No el gallo Claudio, ¿ok? El emperador Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. No solamente enseñaron en la iglesia, fueron comisionados para llevar una ofrenda a la iglesia en Jerusalén. Estos son Bernabé y Saulo. ¿Ok? En ese primer viaje misionero predicaron en Salamina, en Pafos, en Antioquía de Panfilia, en Derbe, en Iconio, en Listra. Cuando usted escucha el relato del primer viaje misionero de Pablo, usted se da cuenta de que Pablo probablemente era un poco más verbal que Bernabé. Hablaba más, un poco más locuaz, se sentía tal vez un poco más cómodo hablando frente a desconocidos. Porque la realidad, hermanos, es que tenemos caracteres diferentes. A mí no me afecta pararme frente a el número de personas que sea y decirles que si no se convierten se van para el infierno. Me es difícil parar a alguien en la calle y from scratch predicarle el evangelio. Conozco gente que no se pueden parar frente a la iglesia, pero no tienen ningún reparo en privado, en público, en la calle, compartir con otros su experiencia de salvación. Yo puedo hacerlo después que conozco a la persona, después que me brindan un poco de confianza. Pero hay gente que no, hay gente que from cold turkey, como el que deja de meterse drogas de la noche a la mañana, ¡pap!, lo hacen y no se inmutan. Oye, gente a la que uno reconoce y agradece su presencia en medio nuestro, gente como Yunín, gente como Ricky Rodríguez,
y muchos otros que ustedes conocen, que a lo mejor no pueden dar un estudio bíblico más allá de lo básico, pero no tienen ningún reparo en, por su carácter, hacer cosas que yo me siento incómodo haciendo. Así que la realidad es que en la iglesia nos complementamos. La realidad es que, como en el matrimonio, traemos cosas diferentes. Y es que somos distintos. No es que seamos ni inferiores ni superiores. Es que en el cuerpo unos son un órgano y otros son otro. Y todos somos necesarios. Así que cuando usted lee el relato de ese primer viaje misionero, fíjense lo que dice el capítulo 14 y verso 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor. Está hablando en plural, está hablando de Pablo y de Saulo y de Bernabé, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Por las manos de Pablo y de Bernabé. En el verso 14, yo no sé si usted tiene este verso subrayado. Usualmente pensamos que hay 12 apóstoles. En el verso 14 dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo. ¿Usted había alguna vez pensado que a Bernabé se le había puesto el título de apóstol? Está escribiendo Lucas. Rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Por qué? Porque había ocurrido un milagro. La gente que vio ese milagro dijeron, dioses han descendido en medio de nosotros. Apareció el sacerdote de Júpiter y fue a hacer un sacrificio y unas fiestas patronales para celebrar que los dioses se habían manifestado, y decían que Bernabé era Júpiter y que Pablo era Mercurio, porque Pablo era el más que hablaba. Oye, se acaba de manifestar el poder de Dios y los que están alrededor lo distorsionaron. Cuando lo oyeron, cuando Bernabé y Pablo oyen lo que está ocurriendo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Pero el pasaje los llama los apóstoles, Bernabé y Pablo. En el capítulo 14, versos 21 al 23, se nos dice cuál fue el resultado de este viaje misionero. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Usted había escuchado esa expresión? Pues sabe que se le atribuye a Bernabé y a Pablo. Verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, en plural. Trabajaron para establecer el gobierno de estas iglesias y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Estos dos hombres dieron fruto. Juntos. Sufrieron juntos. Vieron la gloria de Dios juntos. Capítulo 15. Capítulo 15 en el libro de los Hechos es importante porque es el capítulo donde se dilucida qué de la ley tienen que guardar los gentiles. Pero ese capítulo comienza
con un brete, con un conflicto. En verso 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y muchas mujeres dijeron, ay, gracias a Dios que soy mujer. Pero fíjense lo que dice el verso 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña. Eso significa que fue bien grande. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Después los invito a que lean ese capítulo 15, qué es lo que pasa allí. Pero la conclusión del cónclave, la gente le llama el concilio de Jerusalén, pero este concepto de concilio es extraño al libro de los Hechos. Eso es un nombre de eventos que ocurrieron posteriormente que se le aplican a este momento histórico. Pero no fue tal cosa como un concilio, realmente fue una reunión de los apóstoles. Interesantemente, en la iglesia en Jerusalén gobernaban los apóstoles y los ancianos, y no eran lo mismo. A esa reunión invitaron a Pablo y a Bernabé, y fíjense cuál es la conclusión, verso 24. En ese capítulo 15 hablan directamente Pedro y Santiago, el hermano del Señor. Verso 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, les han inquietado con palabras, perturbando sus almas, mandando circuncidarles y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a ustedes con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el testimonio del libro de los Hechos. Dos hombres que eran amigos, que habían sufrido juntos, que habían vivido victorias en el Señor juntos, que eran reconocidos por la iglesia como Pablo Mármol y Pedro Picapiedra. Y el escritor reconoce que esta gente había puesto su vida en la raya por predicar el Evangelio. Yo quiero decirle que para mí una de las expresiones más espectaculares de compromiso cristiano la dice Pablo al final de Gálatas. Él dice, de aquí en adelante, que nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y una pregunta que nos debemos hacer, y aquí hago un paréntesis, ¿qué legitima nuestro ministerio? ¿Qué evidencia puede mostrarle a usted una persona para que usted lo respete y lo escuche? Pues mire, la realidad es que solamente demuestra nuestro compromiso, nuestra disposición a sufrir por el Evangelio. Ese montón de gente que se da villa de millonario a nombre de la iglesia y que nadie se pueda acercar a ellos. ¿Tú me quieres decir a mí que son representantes del individuo que murió desnudo en una cruz como un criminal?
problema lo tenemos nosotros. Cuando sustituimos los criterios de éxito de la Biblia, de la iglesia, por los criterios de éxito del mundo. Cuando nos creemos que los líderes cristianos son como los artistas, como los deportistas o como los políticos. El problema es nuestro. Y el problema es nuestro porque hemos descuidado las Escrituras y hemos perdido la visión espiritual y vemos las cosas como las ve el mundo. Porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Termina el capítulo 15 diciendo: y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Y entonces, en un momento dado, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Fíjense, aquí ellos no escuchan palabra de Dios directamente. Les pareció natural. Plantamos iglesias. Yo quiero saber cómo está esa gente a las que yo le prediqué. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Cómo había llegado Marcos? A Antioquía. En uno de esos viajes en conjunto a Jerusalén, Bernabé se trajo a Marcos. Cuando salen a predicar, predican en Chipre. Cuando van a salir de Chipre, Juan Marcos, la Biblia no nos dice por qué regresa a Antioquía. Pero parece ser que esto le creó incomodidad, molestia a Pablo. ¿Cuál fue el diagnóstico de Pablo? Yo no sé. Yo no sé si fue inmadurez, yo no sé si fue falta de compromiso. Yo no sé, la Biblia no nos dice por qué Juan Marcos se rajó. ¿Usted se ha rajado alguna vez? Si algo nos enseña las Escrituras, es que Dios está dispuesto a manejar nuestros fracasos. Es que Dios está dispuesto a manejar los momentos en que no somos tan espirituales. Cuando comenzó la catacumba, nosotros pensábamos que el Espíritu Santo era un yo-yo. Tú estabas espiritual, tú obedecías, el yo-yo estaba abajo. Pecabas, te descuidabas, el yo-yo subía y te quedabas ajollado. Pensábamos de esa manera. Pero es interesante. Si usted mira, y aquí quiero que estemos claros, yo no tengo un ejemplo del Nuevo Testamento para ejemplificar lo que quiero decir. Pero cuando usted piensa en la gente que ha recibido el Espíritu Santo y era una pelota de carne, ¿en quién usted piensa? En ese mismo, Sansón. Sansón tenía un problema, le gustaban las importadas. Aunque las nativas y las importadas tenían el mismo equipo de fábrica, pero a él le gustaban las importadas. El problema era aquí. ¿Cuándo fue que el Espíritu de Dios se fue de Sansón?
a pesar de todas las acciones equivocadas, carnales de Sansón. ¿Cuándo fue? Cuando Sansón valorizó más su relación con Dalila que su relación con Dios. ¡Wow! Algunos de nosotros en nuestra vida cristiana hemos sido tan terribles como Sansón. Sin haber Jesús muerto en la cruz del Calvario, sin que nuestros pecados fuesen perdonados. ¿Usted no ha escuchado la frase en Hebreos que dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados? Usted nunca ha pensado que no importa lo que usted logre como creyente, usted no puede añadir al sacrificio de la cruz. Que usted no es más salvo hoy que el día que usted creyó. Oye, ¿por qué será que se nos hace fácil que Dios bregue con nuestros fracasos? Se nos hace difícil manejar los fracasos de otros. Yo no sé. La Biblia no nos dice. Podemos especular. Pero cuando quieren volver a visitar a la gente a la que le predicaron, Pablo dijo, mira, no, yo no quiero que Juan Marcos nos acompañe. Verso 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos. A mí me gusta mirar en el lenguaje original la palabra. La palabra que aquí se traduce desacuerdo en la Reina Valera del 60 es paroxismo. Paroxismo. Esto no fue una discusión tranquila, sosegada. Aquí hubo emociones encontradas. Aquí hubo incomodidad, aquí hubo ira, aquí hubo recriminación, paroxismo. Oye, yo le debo a una persona que me invitara el día que yo me convertí. No solo que me invitara, que enfrentara mi rechazo y aún así me siguiera invitando. Mi hermano Freddy Mejía, que fue líder de este ministerio también. Nosotros tuvimos diferencias, pero antes de convertirnos, una vez estando en la escuela superior, peleamos. Yo no voy a decir quién le dio a quién. Pero más allá del dolor de los cachetes, estuvo el dolor de tener una diferencia tan grande con alguien a quien uno apreciaba y a quien uno le debía mucho. Él fue padrino de mi boda, yo fui padrino de su boda. Pero puede ser, hermanos, que tengamos diferencias importantes, acaloradas, con gente importante en nuestra vida, con gente a quien amamos. Y eso pasó entre ellos dos. ¿Quién tenía razón? Antes de contestar esa pregunta, quiero decirles qué pasó después. En Gálatas, de las primeras cartas que Pablo escribe,
Pablo dice, después, capítulo 2, verso 1, después pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. La ruptura había ocurrido. Esto se escribe posterior a eso. Pero en este pasaje Pablo reconoce que Bernabé ha sido parte de su ministerio. Y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo no escondía la realidad de que Bernabé había sido parte de su ministerio. De hecho, usted no escucha en ninguna de las cartas de Bernabé ninguna recriminación, en ninguna de las cartas de Pablo ninguna recriminación a Bernabé. En 1 Corintios, si usted mira el primer viaje misionero, no estuvieron en Corintios. Así que Pablo a esta iglesia que él no visitó con Bernabé, sin embargo le habla de Bernabé, dice, capítulo 9 de 1 Corintios, contra los que me acusan, esta es mi defensa. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Fíjense, los otros apóstoles, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Y Pablo reconoce a Bernabé. Pero lo más que nos llama la atención, hermanos, es que Pablo, habiendo rechazado a Juan Marcos, en Colosenses, capítulo 4, versos 10 y 11, dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Aristarco es un buen nombre, ¿verdad? Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual han recibido mandamientos, si fuere a ustedes, recíbanle. Y Jesús llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Y de momento, aquel que era tan carnal que yo no quería que me acompañara en un momento, se convierte en ayuda a mi ministerio y consuelo. Filemón, ¿usted quiere lucir espiritual? Puede decir, anoche me leí una carta, Filemón, ¿ok? Sí, es un capítulo. Dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ya no solamente es consuelo, colabora en su ministerio. Y en 2 de Timoteo, importante, 2 de Timoteo probablemente es la última carta que escribe Pablo antes de morir. La está escribiendo desde la prisión. Y fíjense lo que dice. Capítulo 4, versos 11. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. ¿Cuánta conmoción tiene que haber traído en la iglesia de Antioquía la disputa entre Bernabé y Pablo? Eso tiene que haber causado dolor. El que estaba superficial en la fe se puede haber estremecido. Es posible que haya habido gente que se haya ido de la iglesia. Y usted sabe lo triste, no es que se vayan para otra iglesia, no es que perseveren en otro lugar, es que la gente se queda herida y no vuelven a Cristo. Nuestro testimonio como iglesia, nuestra efectividad frente al mundo
depende de que nosotros podamos manejar nuestras diferencias. Lo que es interesante es cómo Pablo se fue reconciliando de nuevo con Bernabé, cómo Pablo se fue reconciliando de nuevo con Juan Marcos, pero no meramente reconciliándolo, haciéndolo parte de su ministerio, reconociendo que aquel de quien en un momento dado había dudado de su espiritualidad y de su compromiso, ahora era parte importante de lo que él quería hacer. Vamos a Romanos capítulo 14. Una de las cosas buenas que pasan cuando usted tiene una Biblia en papel es que no se acaba la batería. Es que no depende de la señal. Es que usted puede tener 2 o 3 páginas abiertas a la misma vez y hacer referencia una a la otra más rápido de lo que puede con el dedo. Todavía edifica tener el libro. Capítulo 14 de Romanos, verso 1. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Después lo leen completo. Ahí hay una serie de controversias, no voy a entrar en ellas. Solamente voy a hablar de los principios. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Verso 4. Verso 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual a todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Verso 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Verso 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Verso 13. Subráyelo en amarillo, en verde, en fucsia. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidan no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Verso 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y tenía otros pasajes, pero quiero terminar con el capítulo 15 y verso 1. Así que los que somos fuertes, los que nos creemos fuertes, los que según nuestra propia opinión somos fuertes, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Hay un trabajo que hacer. Puerto Rico, el mundo, oye, más cercano, tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo. Necesitan encontrarse con Dios. Y tú eres el instrumento. Cada uno de nosotros es el instrumento. Enfrentar esa realidad es una lucha diaria. No puede ser que nos desgastemos entre nosotros por discrepancias. ¿Saben qué? Las discrepancias siempre van a ocurrir. Somos diferentes, diferentes experiencias, diferentes caracteres. Somos distintos. Pero en esto conocerá el mundo en que ustedes son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. La integridad de la iglesia y su capacidad de poder bendecir al mundo depende de que nosotros decidamos
que el amor a Jesús y la necesidad que el mundo tiene de encontrar ese amor es más peso, es más importante que nuestras diferencias. Nuestras diferencias tenemos que trabajarlas. Comienza por valorizar a aquel con quien tienes diferencia. No es que sea menos espiritual necesariamente. A lo mejor es que ve las cosas de otra manera. Recuerden que aquí estamos hablando de dos hombres espirituales con compromiso ineludible por el Evangelio, que habían sufrido por el Evangelio y que los dos tenían testimonio de que eso era así para el otro, porque habían vivido juntos. ¿Quién tuvo la razón? Como dice Pablo, para esto no tengo palabra del Señor, les doy mi opinión y yo también tengo el Espíritu Santo. ¿Quién tuvo la razón? Ninguno. El espiritual hubiese cedido en su postura, pues hubiese considerado que el llamado de Dios para predicar juntos tenía más importancia que la opinión sobre Juan Marcos. El espiritual hubiese cedido en ese momento. En ese momento la opinión personal sobre alguien pesó más que haber recibido el llamado para trabajar juntos. Qué bueno que en la historia posterior esa ruptura se subsanó. Pero que aunque se haya subsanado, siempre hubo daño. Siempre hubo daño. Así que, hermano, quiero decirles lo siguiente. Yo no sé nada. Yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba aquí. Yo no le estoy hablando a los líderes de la iglesia. En la catacumba 1 o en la catacumba 2 no está ocurriendo nada. Pero pudiera ocurrir porque el conflicto es inevitable. El conflicto es la constante en las relaciones humanas. Y si no aprendemos a manejar los conflictos, ¿saben qué? Nos quedamos solos. Nos quedamos solos. ¿Pudiera esto tener que ver con algún conflicto que usted esté viviendo en algún área importante en su vida? Yo no lo sé. Pero es importante que nosotros como iglesia nos demos cuenta, no que solamente debemos aprender a manejar los conflictos que tenemos entre nosotros, sino también tener esta actitud de pacificadores en medio del cuerpo de Cristo. Ya no nuestra iglesia o nuestra denominación, sino el cuerpo de Cristo. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos